todas quienes se inscribieron y están acá presentes. Mi nombre es Mariana Victoria Vigo, soy subsecretaria de Agricultura Familiar Catalina Vicio, y del equipo también de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Corbalán y Natalia Saraz, que les ha ido dando la bienvenida. Es medio raro esto de la virtualidad y saludarse, y esperar a que el otro salude, así que les damos la bienvenida en este espacio que tenemos de capacitación, Ministerio de Agricultura y Ganadería, y la propuesta es esta de interactuar y compartir conocimientos específicos los días lunes sobre la huerta, y sobre todo acercar las herramientas que tenemos en el Ministerio para tener un mayor conocimiento y poder tener nuestra huerta en condiciones, y mejor todavía. Así que en el marco del Cosechando para mi Familia y la Huerta en tu Hogar, se convidan, como decimos nosotros, estas capacitaciones los días lunes y jueves. Esperemos que se sumen también a las de los días jueves, y que conviden a los demás amigos y familiares que ustedes sepan que están interesados. El día de hoy aprovechen un montón, hagan todas las preguntas. Catalina tiene sobrada experiencia y una paciencia total, lo mismo las chicas. Así que bueno, esperamos que les sirva, que sea de ayuda, para que la producción de la huerta que tiene cada uno en su casa pueda ser con mucha más calidad, cantidad y sobre todo sustentabilidad. Así que muchísimas gracias por participar, por confiar en nosotros, por sumarse a la propuesta, porque creemos que el componente de capacitación es más que fundamental. Así que, bueno, bienvenidos a este espacio, muchísimas gracias, Cali. Yo voy a apagar la cámara, pero vamos a estar escuchando. Regio. Buen inicio de la jornada. Gracias, Mariana. Bueno, buenos días a todos. Hoy en nuestro encuentro vamos a ver la implantación de cultivos, tipos de siembra y trasplante en la huerta. Entonces, para comenzar, ¿se ve bien antes que nada, Nati? ¿Sí, Cali? Ah, sí, Cali. Se ve bien. Perfecto. Gracias. Sí, Bueno, para comenzar, vamos a ver de qué forma podemos implantar, podemos establecer un cultivo en la huerta. Y tenemos básicamente dos formas. Una que es asexual, que le llamamos plantación, que es la que nos reproducimos plantas a partir de órganos o parte de las plantas que no sean semillas. Es multiplicación asexual, como decimos, y es, por ejemplo, el ejemplo de la papa, que a partir de una papa o un pedazo de papa que tenga se le sabe llamar hojuelo, que es un brote, obtenemos una nueva planta. Eso podemos hacerlo a partir de algunos cultivos de hortalizas, no todos. En cambio, la otra forma de establecer un cultivo es a partir de la siembra, que formamos plantas a partir de semillas, y es la multiplicación sexual. Este tipo de multiplicación lo obtenemos en la mayoría de los cultivos, ¿no? En la mayoría de los cultivos que utilizamos también en nuestra huerta. Vamos a ver algunos ejemplos de los cultivos de la huerta que podemos reproducirlos de manera sexual. Como decíamos recién, un caso es la papa, donde lo hacemos a partir del tubérculo. El tubérculo es el nombre que le damos a la papa, que es el órgano que consumimos, que es un tallo modificado, ¿no? Tiene todas las características y las funciones de un tallo, por eso da estos brotes de los cuales surgen hojitas y después se reproducen todos los órganos de la planta, y crece bajo tierra, ¿no? Es el caso del tubérculo. Otro cultivo que podemos reproducirlo asexualmente y que también crece bajo tierra es el caso del ajo, que lo reproducimos el ajo a partir de un diente de ajo. Entonces, plantando un diente de ajo, lo cual se hace en primavera, por lo general,
La papa la podemos sembrar en 2 épocas del año. La idea de comentar esto puede ser en agosto y en febrero, más o menos. El ajo en el otoño, y a partir de un diente de ajo obtenemos una plántula, después se hace planta y después se desarrolla una cabeza nueva de ajo. En el caso del ajo, lo que consumimos se llama bulbo, al igual que la cebolla. Los dos crecen bajo tierra y son hojas modificadas, ¿no? Son hojas que tienen cierto grosor y que crecen abajo del suelo y por lo tanto son blancas, ¿no? Sabemos que las hojas, es en las hojas donde se produce la fotosíntesis y por eso tienen ese color verde, ¿no? Por la clorofila. En el caso de la batata que consumimos, el grano que consumimos, es produce que surgen a partir de esta raíz de la batata, cuando la batata brota. En esta época es muy común que si las dejamos en temperaturas cálidas se brotan las batatas, y después plantando esa guía, poniéndola en condiciones para que enraice, se forma la planta nueva. Hay 2 más que podemos hacerlos en la huerta a partir de partes asexuales, y es por ejemplo el jengibre, que lo que consumimos es un rizoma. Un rizoma es otro tipo de tallo modificado que crece bajo el suelo, y que también tiene yemitas a partir de las cuales surgen los brotes y nos transforman en frutilla, y nos da frutilla. En una época del año, suele ser en otoño esto, la planta genera un tipo especial de tallo, digamos, que va puesto en contacto con el suelo, va a dar origen a otra planta. Este se llama estolón. Nosotros podemos realizar un corte aquí y tenemos una nueva planta que puede quedarse en el lugar donde haga sexual. También pueden hacerse enraizar algunos tallitos de tomate, por ejemplo, pero ya teniendo la planta de tomate lo podemos hacer enraizar. También podemos conseguir cebolla de verdeo, entre comillas, plantando una cabeza de cebolla según la época del año y brota, y esas hojas las podemos consumir. Pero por lo general, tanto la cebolla como el tomate y los de otros cultivos los reproducimos por semilla. Entonces, cuando hablamos de reproducción e implantación de plantas por semilla, hablamos de la siembra, y es, digamos, si no la tarea más importante de la producción de la huerta, porque a partir de ahí se define cómo va a ser todo el proceso de producción. Y la siembra en sí es la forma de situar la semilla en el sustrato, dándole todas las condiciones necesarias para que germinen y se establezcan las plántulas y se desarrollen de la mejor manera, ¿no? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para que una siembra sea efectiva? Las semillas tienen que tener un buen poder germinativo. Esto significa que tener una buena capacidad de germinar. Ya vamos a ver más adelante cómo podemos hacer una simple prueba para saber cuál es el poder germinativo de las semillas que tenemos. Las variedades adaptadas a la zona nos garantizan una buena siembra también. Sembrarlas en el momento oportuno. Sabemos que hay cultivos de verano, o sea que necesitan temperaturas y un clima, principalmente la temperatura, ¿no?, del suelo y del aire, para cumplir su ciclo con determinada temperatura, algunos de primavera-verano, como los que vamos a producir ahora en este tiempo. Ahí tenemos el tomate, el pimiento, la berenjena, tenemos zapallos en todas sus variedades, zapallito de tronco, cucuza, igual que de la misma familia de los zapallos están los melones, las sandías, todos estos son de verano, ¿no? Tenemos otros que son de otoño e invierno, como los que si hay alguno que comenzó la huerta antes,
deben estar terminando de cosechar, las arvejas, las habas, algunos tipos de lechuga, que lechuga tenemos, en realidad tenemos lechugas de primavera y verano también. Los ajos están más o menos en esta época, recién ya estaremos cosechando los ajos que hemos plantado en el otoño. Y hay algunos cultivos que según las variedades, como decíamos recién la lechuga, que los podemos sembrar durante todo el año, ¿no? Podemos sembrar durante todo el año lechuga, podemos sembrar acelgas durante todo el año, chicoria, perejil, zanahoria según las variedades. Entonces, bueno, en definitiva, tenemos que tener en cuenta, más que nada para estas hortalizas, estos cultivos que son más exigentes en las condiciones de temperatura, de sembrarlos en el momento oportuno, ¿no? Un suelo fértil, del cual ya hemos hablado en otros encuentros y en la capacitación que hace la Subsecretaría de Huerta en general. Estas condiciones serían como generales, ¿no? Del desarrollo de la huerta. Y, obviamente, humedad y temperaturas adecuadas. Ahora vamos a ver, vamos a hacer un corte transversal a una semilla. En realidad son 2 semillas, tenemos los ejemplos de 2 distintas para poder comparar. Y vamos a ver qué partes tiene esta semilla. La semilla no es otra cosa que un óvulo fecundado y maduro. Sabemos que la semilla viene ¿no es cierto?, de la fecundación de un óvulo que está en la parte femenina de las plantas, por el polen de, a veces la misma flor tiene una parte masculina y una parte femenina, que son la mayoría de las plantas, y casi todas las que tenemos en la huerta tienen flores hermafroditas, serían que tienen en la misma flor está la parte masculina y femenina. Algunas son excepción, por ejemplo el maíz, el choclo, digamos, donde se forman los granos. Cada grano de esos marlos es un fruto que a la vez es semilla, y que es esta semilla que tenemos a la derecha, es un ejemplo de una semilla de maíz, y se forma a partir de flores femeninas que son en la parte axilar, a los costados de la planta del maíz. Abajo, digamos, en la parte inferior, se van formando a los costados las distintas, salen ahí las flores femeninas y se forman las mazorcas y se forman lo que después consumimos como choclo, o que se deja madurar y nos da el marlo con la semilla de maíz. Y arriba de la planta nace una panoja que es la que tiene las flores masculinas. El maíz tiene flores femeninas distintas a las flores masculinas, pero la gran mayoría son hermafroditas. Entonces, ya que estamos hablando del maíz, el maíz, las flores femeninas son fecundadas por polen que viene de arriba, o puede venir de otras plantas también, de plantas que están al lado, porque ese polen, como vimos en el encuentro de producción de semillas, puede venir por el viento o por insectos. Entonces, poliniza ese óvulo fecundado, y cuando madura nos da la semilla. La semilla tiene, obviamente, los precursores, tiene los órganos que van a dar origen a las partes futuras de la plántula y que después se desarrollarán en la planta adulta. Entonces, aquí tiene en la parte más exterior es un tegumento o una cubierta, que esto es lo que le da protección, y que esto va a ir cambiando. Hay diferentes,
con toda la diversidad que tenemos de semillas, esa diversidad también se traduce, ¿no es cierto?, en las plantas, en lo que consumimos de las plantas y en cómo se desarrolla. Tiene también lo que van a ser los precursores de las hojas. Tiene unas primeras hojas que se llaman cotiledones, que en algunos casos, en algunas variedades, en algunas plantas, perdón, hay un cotiledón por planta, por semilla, como es el caso del maíz, que tiene un cotiledón, que es la primera hoja, es la hoja rudimentaria, y se llaman plantas monocotiledóneas. Y hay otros cultivos que tienen 2 cotiledones y son dicotiledóneas. También hay el iniciador, lo que sería de la yema de las hojas, que se llama plúmula, un hipocótilo, que es lo que va a dar formar el tallo, y la radícula, que es lo que va a formar la raíz de la plántula. Lo primero que se desarrolla por lo general es la radícula, ¿no?, en una germinación. Y en este caso del maíz vemos claramente la gran proporción que hay de reserva que tiene esta semilla, que se llama endospermo, y en el caso del maíz y de los cereales, esa reserva está constituida principalmente por almidón, ¿no?, por hidratos de carbono. A la izquierda tenemos el caso de una semilla de poroto, que es dicotiledónea, donde con otra disposición, pero también tiene los mismos precursores de los órganos que veíamos recién, tiene su cubierta, está la plúmula que da origen a las yemas, está la radícula, mucho más, proporción mucho más importante que la raíz, la radícula del maíz, que eso también después se traduce en una raíz mucho más grande, ramificada, pivotante de los porotos como de las leguminosas, distinta a la raíz del maíz. Y los 2 cotiledones, y los cotiledones mismos conforman, en el caso de las leguminosas, estas sustancias de reserva, que en su mayoría en este caso son proteínas, ¿no? En otras semillas, que son las semillas que llamamos oleaginosas, porque de ahí extraemos aceite, esas sustancias de reserva principalmente son ácidos grasos, que después se transforman en aceite. Por ejemplo, la semilla de girasol, la semilla de maní, es esa sustancia de reserva, digamos, la que es lo que después conforman los alimentos de las semillas que comemos. Y esta sustancia de reserva es fundamental para el proceso de germinación, de crecimiento de la semilla. ¿Y qué necesita una semilla para germinar? La semilla es un órgano vivo, ¿no es cierto? Está latente, digamos, está dormida, esperando a despertar. Este embrión, que es lo que vimos recién constituido por todos estos precursores de órganos, para despertar se necesita agua. Y esta agua la absorbe por imbibición. Es un movimiento del agua que se produce de forma tal que la semilla tiene que estar en contacto con otra superficie que le transmite el agua. En este caso sería el suelo, ¿no es cierto? Las partículas del suelo, por eso cuando sembramos, aconsejamos, bueno, un poco aplastar, digamos, poner en contacto la semilla con el suelo. Pero también necesita oxígeno, porque con ese oxígeno se activa la respiración, que es un proceso necesario para que se desarrolle el metabolismo y el crecimiento de los tejidos, para que se formen las proteínas y para que se empiecen a movilizar esas sustancias de reserva. En relación a la luz,
hay semillas que no pueden germinar si tienen luz. O sea, necesitan estar como en oscuridad casi absoluta. Hay otras que tienen que recibir algo de luz, y hay otras semillas que son indiferentes, pueden germinar con o sin luz. En la mayoría de los casos de las semillas que nos van a dar las hortalizas son indiferentes a la luz. Y en los casos que sí pueden mejorar su germinación con luz, son las que aconsejamos sembrar superficialmente. Entonces, ¿cómo podemos favorecer, cómo podemos darle a la semilla las condiciones que necesitan para germinar y dar inicio a nuestra producción de esta forma? Entonces, es importante que el suelo esté suelto y aireado para poder darle ese oxígeno que necesita para que se desarrolle la radícula, que es, como decíamos, la que va a dar origen a la raíz, y es lo primero que comienza a funcionar absorbiendo agua. Después que la semilla tomó el agua por imbibición, necesita tomar mucha más agua, y ahí es importante la función de la raíz para desarrollar todo el crecimiento después de que surjan los cotiledones, que crezca, digamos, el hipocótilo, que es eso que da origen al tallo, y pueda la planta salir a superficie y comenzar a fotosintetizar. Ahí comienza a hacer la producción realmente de biomasa a partir de la fotosíntesis. Y como decíamos anteriormente, para poder absorber el agua, la semilla tiene que estar en contacto directo con el suelo o con el sustrato. Por eso, bueno, como mencionábamos recién, apisonar, tapar y apisonar suavemente las semillas cuando las colocamos en el lugar definitivo o cuando vamos a hacer los plantines para después trasplantar. Ya la semilla germinada, ya la plántula, la radícula se nos transforma en raíz, este hipocótilo crece hasta que los cotiledones, en algunos casos, como vamos a ver, se abren antes de salir a la superficie, y en otro caso cuando están en superficie, pero de todos modos, este hipocótilo es el encargado de que la semilla haga ese recorrido, creciendo el hipocótilo hasta salir a la superficie y poder fotosintetizar. Entonces, estas plantas que la semilla germina, crece el hipocótilo y los cotiledones surgen, se abren afuera, sobre el suelo, digamos, en la superficie, se llaman plantas que tienen una germinación epígea, o sea, sobre la tierra, ¿no? Es el caso de la cebolla, el tomate, el poroto y la lechuga. A diferencia de las plantas que tienen germinación hipógea, como el maíz, la arveja, el haba, que el cotiledón, para el caso del maíz es uno solo, pero para el caso de la arveja y la haba son dos cotiledones, surgen bajo la tierra. Por todo esto que hemos visto, viene una pregunta que es como fundamental, y es ¿a qué profundidad colocamos la semilla? Entonces, en términos generales, decimos que sembramos en una profundidad que equivalga a 1,5, 2 veces, podemos decir, su diámetro, ¿no? Considerando diámetro la distancia entre sus partes más angostas. Porque esto es lo que necesita la semilla atravesar, y lo hace a costa, digamos, o lo hace con la energía y con las sustancias de reserva que trae la semilla. Si nosotros sembramos mucho más profundamente, este proceso se va a dar, pero no va a llegar, no va a tener suficiente energía ni alimento, digamos,
para salir a la superficie. Necesita poder salir a la superficie para fotosintetizar y comenzar así lo que es son los procesos de fotosintetizar. Con esto transpira la planta, al transpirar hace como bomba para que las raíces absorban el agua y con el agua absorben los nutrientes, ¿no? El encuentro del próximo lunes vamos a ver distintos tipos de riego y ahí vemos bien cómo se dan estos procesos de absorción de cómo el agua, las plantas absorben el agua y la importancia del agua, porque en las plantas, como en todos los seres vivos, nosotros mismos estamos conformados principalmente por agua, pero en las plantas mucho más. Hay plantas que un 90% de la planta es agua. Entonces miren la importancia de poder conseguirla, ¿no? Y de nosotros disponibilizar esa agua. Entonces, con la variedad de hortalizas que podemos tener en la huerta, con la cantidad de variedad, la gran diversidad que hay de formas y de tamaños y de maneras de crecer y los órganos que consumimos, para elegir cómo sembrar tenemos en cuenta varios de estos factores. Tenemos en cuenta cuál va a ser el tamaño final de la planta, o cuál va a ser el tamaño cuando nosotros la vamos a cosechar, caso por ejemplo de las plantas que consumimos las hojas, como la lechuga o la selga, no esperamos que la planta termine todo su ciclo, la cosechamos antes, ¿no es cierto? Las hojas pueden rebrotar, y eso para tener en cuenta la distancia que sembramos, o que después raleamos, en el caso que queden plántulas, nazcan muy juntitas. También tenemos en cuenta el tamaño de la semilla para sembrar, para poder realmente administrar esa siembra de manera que más nos convenga que economicemos semilla, por ejemplo, o que economicemos lugar también. Es muy distinto el tratamiento de las semillitas de este tamaño, que estas, por ejemplo, son de zanahoria, a estas que son de zapallito, estas son de cebolla y estas de haba, digamos. Esta semilla es mucho más, podemos poner una semilla, a lo sumo 2, porque puede que falle, según ese poder germinativo que ya vamos a ver cómo lo calculamos. En cambio es muy difícil decir, bueno, voy a poner una semillita de cebolla, digamos, por cada 10 centímetros, ¿no? También depende de la parte, como decíamos, de qué parte, de qué órgano de la planta consumimos. Depende de las necesidades de temperatura del suelo y del aire. Depende si estamos en primavera, en otoño, cuando sembramos. Y obviamente depende de con qué tamaño de terreno nosotros contamos, para según eso organizar la siembra, ¿no? Y entonces, podemos hablar de dos tipos de siembra a grandes rasgos según dónde germinan, ¿no? Si nosotros tenemos sembramos de forma tal que el lugar donde colocamos la semilla va a ser el lugar donde la planta va a terminar su ciclo, o donde se va a cosechar, hablamos de un tipo de siembra directa. Y por lo general usamos para eso semillas medianas o grandes, como la que vimos recién de haba, como pueden ser la de maíz, la de poroto, las semillas de arveja, de zapallo. Y también hacemos siembra directa en semillas que consumimos las raíces, como las remolachas, las zanahorias, aunque son semillas pequeñitas, no son grandes ni medianas, pero los ponemos directamente, sembramos directo para no dañar justamente
los pelitos de las raíces, que es lo que después queremos favorecer, más que nada que se desarrolle ese órgano para después es el que consumimos, ¿no? También semillas de cebolla, por ejemplo, aunque a veces se suele hacer trasplantes de cebolla, cuando hacemos un tipo de siembra indirecta, que es estos almácigos, donde el lugar donde sembramos, es decir, las semillitas germinan en un lugar transitorio, donde cuando tiene cierto grado de crecimiento, la trasplantamos al lugar definitivo. Son con semillas pequeñas, como decíamos, que nos conviene porque la administramos mejor, y también en el caso que necesiten condiciones de germinación diferentes a las que están en ese momento en la intemperie, ¿no? Bueno, como ejemplos, el caso de siembra directa, como decíamos, las semillas medianas y grandes, zapallos, sandías, porotos, habas, la misma selga, que si bien la semilla de la selga, que es como una bolita, digamos, lo mismo que la remolacha, en realidad, por cada una de esas bolitas, entre comillas, que sembramos, hay varias semillitas, ¿no? Es un fruto con varias semillas el que sembramos en el caso de la selga. Después, bueno, si nacen todas, tendremos que ralear, que es, digamos, dejar que queden a una distancia prudencial para que no haya mucha competencia. Y en el caso de las que nos conviene hacer almácigos, están el tomate, el pimiento, la berenjena, muchas veces la lechuga, la rúcula. En general, todas se pueden hacer por almácigos, que como veíamos, la razón para hacer los almácigos suelen ser que las semillas sean pequeñas y después para poder ir ganando tiempo o hacer que este cultivo llegue al lugar definitivo donde va a estar la intemperie con más posibilidades de que se desarrolle bien. Entonces, para hacer la siembra, ya sea directa o que hagamos la siembra para después trasplantarla, existen tres formas, básicamente, de cómo disponer la semilla, ¿no? Según la disposición. Una es al voleo, que tiramos la semilla, es lo que se suele hacer, por ejemplo, en el caso de la achicoria, como vemos ahí, o en el caso del perejil, en el caso de la mayoría de estas, digamos, hortalizas que consumimos la hoja y que tienen un crecimiento son poco exigentes, son rústicas, ¿no es cierto? Entonces, si bien, aunque puedan crecer muy juntas las plantulitas y compitan entre ellas, prosperan y cortamos las hojas, vuelven a rebrotar y es algo que, digamos, es viable de hacerlo. No sucede lo mismo, por ejemplo, con lechugas, que podemos sembrarlas al voleo, pero después tenemos que hacer un raleo, ir eligiendo qué plantas dejamos para que no queden tan juntas, o pueden sembrarse en hilera, a chorrillo o en línea, que según el tamaño de la semilla vamos a poder dar una separación entre una y otra, o sería como un chorrillo, digamos, seguiditas, y después se hará el raleo. Y la otra forma de disponerlas es a golpe, que esto lo hacemos con semillas ya más grandes, como la de maíz, en este caso de zapallo, o cualquier cucurbitácea, que se ponen 2 o 3, según el tamaño de la huerta, y en este caso de plantas como el zapallo, el zapallito, el melón, que crecen, ¿no es cierto?, son rastreras y que ocupan una gran superficie, por eso podemos sembrarlas bien, darle de esta forma la distancia que creamos más conveniente.
Entonces acá vamos a volver a ver estos beneficios, estas ventajas de la siembra indirecta, de esta siembra por trasplante que hablábamos hace un ratito. ¿Qué ventajas tenemos para hacer plantines en almácigos? Bueno, como les decía recién, podemos anticiparnos. Cuando hacemos almácigos, por ejemplo, de brócoli, de especies de otoño-invierno, nos estamos adelantando en la estación fría para que en el momento que está oportuna la temperatura del suelo para que esa planta se desarrolle, van a estar ya más fuertes, van a ser plantines desarrollados, capaces de defenderse del viento y del frío cuando son trasplantados. Y en esta época, de primavera-verano, que ya podríamos haber comenzado a hacer plantines, pero en un ambiente cuidado, digamos, controlado, ¿no? Tanto en temperaturas como de viento. Podemos ya tener plantines de tomate, de albahaca, de berenjena, de pimiento. Lo hacemos para, en estación cálida, anticiparnos y llegar con plantines de mayor tamaño cuando son las heladas, si es que hubiese heladas tardías, por ejemplo. También se hace para aprovechar mejor el terreno, porque nosotros ya vamos con las plantitas formadas y las podemos disponer, hacer un uso mejor del espacio, y simplificamos todo el manejo de esos primeros 2 meses, digamos, aproximadamente, entre que sembramos y tenemos una planta en condiciones ya para ser trasplantada, que por lo general ya lo vamos a ver, es cuando tienen 4 o 5 hojitas. En el caso que tengan tallo, ¿no? Como el tomate o el pimiento, ese tallo más o menos va a ser casi del grosor de un lápiz. Ese es el momento para que la trasplantemos. Entonces esos 2 meses, si las tenemos todas concentradas, sea en macetitas o como fuese, es más fácil desmalezarlas, sacarle malezas, regarlas, ralearlas, es más fácil manejarlas en un espacio más acotado, y economizamos semillas también, porque podemos tener un mejor control, dándole las mejores condiciones, van a germinar más semillas que si las tuviésemos en siembra directa. Los almácigos los podemos hacer en cualquier recipiente que tengamos disponible. Se aconseja una profundidad de la maceta, en este caso son botellas, por ejemplo, de leche, esas Tetrabric, cajones. Acá son estas hueveras, pero un poquito más altas. Hay vasitos de yogur. Fuera cual fuera, digamos, el recipiente, que tengan más o menos una profundidad de 8 centímetros para que se puedan desarrollar bien la raíz. Y el sustrato, esto donde vamos a sembrar estas semillitas para que se nos formen los plantines, tiene que estar preferentemente limpio de raíces y de semillas, de otras semillas, ¿no es cierto?, para evitar que nazcan malezas, tamizado, preferentemente con abonos, que sea bien un sustrato, digamos, fértil, y que sea mullido con algo de arena, que sea suelto, para lo que hablábamos al comienzo, de que la semilla para germinar necesita agua y oxígeno, ¿no es cierto? Y a la vez para favorecer esto de suelto, favorecer el nacimiento y el crecimiento de las raíces. Tenemos que protegerlos del sol, tanto del sol como del frío, y hacerle riegos periódicos hasta que obtengamos las plantitas ya en el estado propicio para trasplantarlas. Entonces, como decíamos, las trasplantamos cuando tienen entre 3 o 4 hojas verdaderas. Las verdaderas decimos las que surgen después de los cotiledones, y ese tallo más o menos del grosor de un lápiz. Es conveniente que trasplantemos
cuando el sol esté bajo, o sea, a la tarde, o un día nublado, que no haya viento, todo esto para prever que no se nos reseque, que no pierda humedad y que no tenga daños la raíz, ¿no? Es conveniente tratar de sembrar con todo el toco, digamos, con todo el suelo que la raíz haya, sea donde se haya desarrollado. Acá vemos una forma de sacarlas de los vasitos, de las macetitas, y ponerlas con todo, con tierra y todo, digamos, porque lo que realmente, la parte funcional de las raíces, las que absorben el agua y los nutrientes, son unos pelitos que están en la raíz, ¿no? Que se llaman pelos radiculares. Y esos son, no los vemos nosotros de tan finitos que son. Entonces a veces, al sacar una planta, por ejemplo, sacamos esta plantita tratando de separarle el sustrato, la tierra que tiene, no parece estar a raíz, digamos, entera, pero en realidad podemos haber dañado estos pelitos que son los encargados de hacer realmente el trabajo de absorber tanto el agua como los nutrientes que sabemos que vienen como en solución. No es que hay, o sea, el agua del suelo en realidad es una solución, es como una sopa, digamos, ¿no? En el caldo con los nutrientes serían los fideitos. Y bueno, se saca con mayor cuidado que podamos los plantines, se hace un pozo conveniente en el lugar definitivo, lo colocamos, tenemos que apisonar la tierra, que quede bien, en buen contacto la raíz con el suelo, y así ya la trasladamos al lugar definitivo. En este caso son ejemplos de plantas que han sido hechas en recipientes individuales, y aquí son un caso de lechuga que las hicieron al voleo, digamos, para después trasplantarlas. Bueno, ahora llegamos a este momento que decíamos. ¿Cómo podemos saber? Una de las condiciones principales era que las semillas tengan un buen poder germinativo. Bueno, para poder saber esto, para poder saber la capacidad de germinar que tienen las semillas, podemos hacer una prueba por la cual calculamos el porcentaje de las semillas que se van a convertir en plantas. Hay un ruido, no sé si ustedes lo sienten, no sé si es alguien que está con el micrófono abierto o será no sé, de mi conexión. Bueno, no sé, Nati, si vos lo sentís. Bueno, sigo, si no me avisan. Si se escucha mal, me avisan. Bueno, ¿cómo hacemos esta prueba? De las semillas, en este caso hablo de las semillas recolectadas porque esto lo hemos trabajado con la producción de semillas. De las semillas que tengamos para sembrar, tomamos, por ejemplo, 30 semillas. Y les damos las condiciones para que germinen en un recipiente, puede ser de plástico, de metal, donde lo condicionamos con un sustrato, que puede ser papel de cocina o algodón, algo que nos absorba humedad, que haga de sustrato, inclusive puede ser arena. Cubrimos las semillas con el mismo sustrato y la ponemos en un lugar cálido para germinar aproximadamente 10 días, ¿no? Más o menos a los 10 días van a germinar. Llegados estos 10 días, nosotros vamos a contar las semillas que han germinado, y según el número de semillas que hayan germinado va a ser un porcentaje, y según ese porcentaje vamos a sembrar
normalmente, si por ejemplo, de esas 30 semillitas que sembramos, a los 10 días germinan 24 o más. Eso va a significar que por lo menos llegamos al 80% de poder germinativo. Es un muy buen número, se recomienda sembrar. En el otro extremo está el caso que de las 30, por ejemplo, que hayamos sembrado, que hayamos puesto a germinar, mejor dicho, hayan germinado 15 o menos. En ese caso estamos hablando de 50% o más de pérdida, ¿no es cierto? En ese caso directamente recomendamos no usar esas semillas. Pero para el caso que hayan nacido entre 50 y 80, o sea, supónganse que hayan nacido 20 semillas, 18 semillas, lo que aconsejamos es poner más de las que pondríamos normalmente para cubrir las fallas, ¿no? Esto es una manera muy simple de poder contar cuando dudamos del poder germinativo de la semilla. Y esto, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta la capacidad de germinar? Porque la semilla, como decíamos, que es un órgano vivo, ¿no es cierto?, que está como dormida, pero está vivo, tiene un tiempo de vida, digamos, ¿no? Un tiempo en el que va a conservar todas las condiciones para poder germinar. Esto depende de cada especie, ¿no? Pero principalmente, además, si bien cada una tiene un tiempo, una característica de un tiempo, lo que es definitorio es las condiciones en las que las guardemos. Entonces es fundamental, porque esta capacidad de germinar la semilla no la pierde de repente, ¿no? Va disminuyendo la viabilidad que ellas tienen, que sería esta capacidad de germinar, disminuye con los años, pero además, si está bien conservada, realmente mantiene esa capacidad. Si no, queda, digamos, como no llega a tener condiciones para germinar antes de ese tiempo. Para tener una idea general, y teniendo en cuenta que las conservamos en lugares secos, por lo general a la luz, y las hemos guardado con la poca humedad que teníamos que guardarlas en el caso de cosecharlos nosotros mismos, en términos generales podemos hablar que la cebolla, por ejemplo, tiene una vida útil aproximada de 1 año. Y en el otro extremo están, con 5 años, las calabazas, los pepinos, o sea, la mayoría de las cucurbitáceas, como la sandía, el zapallito, el apio también. Y entre medio está el maíz con 2 años, con 3 años la lechuga, el poroto, tomate, zanahoria, y ya con 4 años acelga, repollito de Bruselas, coliflor, espinaca, en fin, la mayoría de las crucíferas que se llaman esa familia. Esto para tener en cuenta, digamos, antes de sembrar, esto que hablábamos ¿se acuerdan que hablábamos al principio? ¿Cuáles eran las condiciones para una siembra efectiva? Entonces decíamos, bueno, por ejemplo, una de las primeras cosas, tener en cuenta el poder germinativo de las semillas. Con este test, con esta prueba, podemos saber qué capacidad de germinar tienen nuestras semillas. Y de las condiciones de lo que necesita una planta para vivir, que sabemos que es el sol, ¿no? Estas 5 horas mínimas de sol, que siempre Roxana y Paola nos aconsejan en las capacitaciones que dan, son para justamente tener la luz, para la fotosíntesis, que es fundamental, y la temperatura adecuada. Necesitan agua y los nutrientes minerales. Y tenemos que darle todo esto
al momento de la siembra, ¿no? Sea siembra directa o indirecta. Saber que el suelo, de lo que necesita la planta, le aporta el oxígeno, este aire que hablábamos, le aporta el agua, los nutrientes, y además le aporta el medio para que germine, para que enraíce y le da el soporte, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esto para, según eso también, tener las condiciones de suelo donde vamos a sembrar. Lo que hablábamos en cuanto a la necesidad de un suelo fértil, que le dé estos nutrientes que necesita la planta, además de que tenga materia orgánica para poder cumplir con esto de darle el sostén y tener, digamos, una estructura tal que circule el agua y el aire por ese suelo para que la planta pueda tomarlos. Lo que aconsejamos es, una de las prácticas es la incorporación de abonos, ¿no? El abono orgánico es la mezcla de materiales que obtenemos por la degradación de distintos residuos de materia orgánica. Pueden ser de origen vegetal, como restos de cocina, cáscaras, o de origen animal, como cáscaras de huevo, bosta de animales que no compostados, que no sean gatos ni perros, ¿no? Y ahí, bueno, pueden ser de gallinas, de cabras, de conejos. Se hace un tratamiento, como muchos ya deben saber, deben estar haciendo o lo habrán visto, y esto nos da tanto humus como minerales, ¿no? Y incorporamos esto a los suelos y estamos trabajando para su fertilidad. Otra de las prácticas que aconsejamos para una buena siembra y que nos ayuda también a mantener tanto el agua en el suelo como, la germinación, ¿no? Es esta práctica de cubrir el suelo cubierto con una cobertura vegetal. Esto va a ayudar a que el agua que tenemos retenida en el suelo no se nos evapore, a que llegado el caso de un viento fuerte o de una lluvia, estemos protegiendo ese suelo de la erosión, que es esta pérdida de las partículas del suelo que se van, y se van justo las más valiosas, porque se nos van lo que está más en superficie, que es las más pequeñitas, que son la arcilla y la materia orgánica, ¿no? Esta cobertura también del suelo hace que evite la germinación de semillas que pueden haber quedado en el suelo, porque el suelo, imagínense, es como un banquito de semillas pueden ser, le decimos malezas a estas plantas que no las queremos en la huerta en ese momento, pueden haber semillado y quedan en el suelo, y quedan ahí latentes hasta que se les da las condiciones para que germinen. Esta cobertura hace que germinen las plantas que nosotros les demos las condiciones, las otras no van a germinar. Y además esta cobertura vegetal, cuando se va descomponiendo, va liberando minerales, nutrientes que se incorporan al suelo. Esta cobertura vegetal la podemos hacer con hojas secas, la podemos hacer con restos de cortes de césped, ¿no? Con lo que tengamos, digamos. Y va a ser, según la época del año, más o menos espesa, digamos, ¿no? La altura en invierno, con 1 o 2 centímetros de cobertura, digamos, conseguimos por lo menos principalmente esta función de que no se evapore el agua, porque le cambia la temperatura al suelo, y en verano ya entre 5 y 6 centímetros, digamos, según la temperatura y la época como venga ese verano, ¿no? La rotación de cultivo también es una técnica que al momento de la siembra tenemos que tener en cuenta, porque cuando teníamos en cuenta para sembrar qué momento del año estábamos, qué necesidad tenían las plantas de temperatura, entonces decíamos, bueno, berenjena, pimiento, tomate, lo sembramos ahora, primavera, verano, pero también tenemos que tener en cuenta qué ha habido antes
en ese lugar donde vamos a tener las plantas de, por ejemplo, de tomate o de pimiento, ¿no? Y después pensar qué vamos a hacer, qué vamos a poner ahí después. Lo aconsejable es ir alternando en un espacio de la huerta diferentes plantas que tengan de diferentes familias y que tengan necesidades de minerales, de nutrientes diferentes. Esto va a hacer que no nos agote el suelo de los mismos minerales. ¿Esto cómo funciona? Hay nutrientes universales, digamos, el nitrógeno, universales por decirle que todas las plantas necesitan y van a tener que sí o sí tener nitrógeno, fósforo, potasio, pero según más que nada el órgano que consumamos de la planta, van a necesitar más o menos de otros nutrientes y de los mismos. Por ejemplo, las plantas que nosotros consumimos, los frutos, como el tomate o la berenjena, ellas van a tomar más potasio, por ejemplo, que otras plantas, que las que comamos las hojas, que principalmente van a necesitar nitrógeno. A la vez, plantas que consumimos el caso de los bulbos o las raíces, también van a ir aportando diferentes nutrientes. Y se aconseja ir alternando con legumbres, como el caso de las arvejas, los porotos, los garbanzos o las habas, que ellas tienen la capacidad, todas estas pertenecen a la familia leguminosa, y tienen la capacidad de incorporar nitrógeno del aire. Entonces, la idea es ir alternando diferentes familias que se traducen también en diferentes partes de órganos que consumimos, con siempre una leguminosa para que fije el nitrógeno. Y además, en esta diversidad de plantas, de la arquitectura de las plantas, van a ir explorando en el suelo, en la profundidad, distintas áreas de suelo, ¿no es cierto? Unas más profundas, unas menos. Es muy distinto todo el trabajo, por decir así, que en el suelo van a ser las zanahorias, una planta de las zanahorias como raíz y con todos sus pelos radicales, que un tomate que tiene otro tipo de raíz, un maíz que tiene otro tipo de raíz, y que están más o menos tiempo en el suelo, ¿no? Y acá vemos otro ejemplo de rotación, donde vemos claramente que también la rotación nos sirve para controlar plagas, o sea, insectos, por ejemplo, o enfermedades, y que más que nada las que pueden afectar a un tipo específico de plantas o de familias. En el caso de como vimos en el encuentro que hablamos de control de plagas y enfermedades, hay algunos insectos que pueden tornarse plagas, que son como que comen todo, digamos. Caso las hormigas, o caso las langostas, ¿no es cierto? Pero hay algunos que prefieren algunos tipos de cultivo, supongamos el tomate, hay algunas plagas que prefieren específicamente tomate, hay algunos que prefieren las coles, como algunos pulgones, hay otros que prefieren las hojas, como las hortalizas de hoja, como es la lechuga. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? Si nosotros ponemos tomate sobre tomate sobre tomate, vamos a estar favoreciendo también la multiplicación de estos insectos, ¿no? Estos insectos por lo general tienen un ciclo de vida, pongamos, de más o menos 20 días, 30 días. A lo largo del cultivo,
ellos van a tener 2 o 3 generaciones, pero si además siempre vamos cultivando la misma familia, las mismas plantas en el mismo lugar, vamos a estar favoreciendo que ellos también se sigan multiplicando. Lo mismo con las enfermedades. Y a esto también contribuye otra práctica que aconsejamos para planificar la siembra, ¿no? Para decir, bueno, sabemos que en esta época, ahora en primavera, verano, podemos sembrar tales variedades, tales especies, tales hortalizas. Ahora, ¿cómo las voy a sembrar? Las voy a sembrar directamente, vamos a hacer almácigos, y cómo las voy a organizar, cómo las voy a distribuir en el espacio. Entonces, sabemos lo de la rotación, y la otra práctica a tener en cuenta, que es muy importante, es la asociación de cultivos. Esta asociación, por un lado, contribuye, como hablábamos recién, a este control y al manejo de plagas y enfermedades, porque, por ejemplo, estos gorgojos específicos, por ejemplo, del tomate, los insectos por lo general se guían más por el olfato que por otro sentido. Entonces, en el caso, hablo del tomate porque tiene un olor muy característico, pueden oler la planta, y hay muchos otros que también tienen su olor, que a lo mejor los insectos lo perciben mucho más que nosotros, ¿no? Entonces un insecto anda cerca de la huerta, y percibe el olor a tomate, y así es como él se orienta y va y avisa a los otros y atacan la planta del tomate. Pero si alrededor del tomate nosotros ponemos, por ejemplo, albahaca, una de las aromáticas que se aconseja asociar con tomate, o en la misma huerta hay otras aromáticas, como aconsejamos que haya esta diversidad en la huerta, y hay flores que también tienen su aroma. Todo esto creo como una confusión, un ambiente de confusión olfativa, y entonces los insectos no llegan, ¿no? Es una forma de repelerlos, digamos, de confundirlos más que nada. Hay otras plantas que actúan como repelentes. Por lo general la manzanilla, las flores de las manzanillas, suelen actuar como repelentes de hormigas, por ejemplo. Esto es un extra, ¿no?, que vemos ahora. Pero al asociar los cultivos, tenemos en cuenta eso, que pueden estar contribuyendo, ¿no es cierto?, a tomar medidas de prevención para plagas, pero también podemos aprovechar mejor el espacio cuando, por ejemplo, en un mismo lugar como en un mismo cantero, por ejemplo, este ejemplo que tenemos acá, aquí al medio de un rabanito y un repollo, por ejemplo. Si los sembramos juntos, digamos aproximadamente en el mismo tiempo, el rabanito, por un lado, consumimos la raíz, y por otro lado tiene un ciclo muy breve comparado al repollo. Tiene un ciclo a lo mejor de un mes. Entonces, en un mes, este espacio lo aprovechamos cosechando rabanitos que no podríamos haberlo aprovechado con otra especie porque no nos da el espacio. Y mientras tanto, el repollo creció cuando ya necesita más espacio, más luz, más suelo, ya el rabanito no está. Entonces, ese mes, digamos, hemos aprovechado eficientemente ese espacio. Tener en cuenta en la asociación también situaciones como esta, donde vemos una selga, aquí abajo a la izquierda, una selga y una zanahoria. Entonces, en la parte aérea, la selga va a tener un desarrollo mucho mayor que la zanahoria, y en la parte subterránea no van a competir porque miren, esta zona, digamos, apical de la zanahoria, es la zona de mayor absorción de nutrientes y de agua. Y esta es la zona donde va a trabajar, digamos, la selga. No compiten,
por, digamos, el agua retenida y los nutrientes del suelo. Y aprovechamos ese espacio de la huerta al máximo, ¿no? A lo mejor 2 zanahorias no funcionarían bien tan cerca, o 2 acelgas, pero de esta forma están como tomando nutrientes y agua de distintas profundidades. Al asociar y hacer un uso más intensivo del espacio de la huerta, lo tenemos más cubierto, entonces también no surgen tantas malezas. Estas prácticas las damos en general, las damos también específicamente para mantener el suelo fértil y para el control de plagas y enfermedades. Bueno, y con esto hemos terminado el encuentro de hoy. Quedamos a disposición para preguntas y consultas y sugerencias. Muchas gracias. Genial, Cali, muchas gracias. No me está respondiendo el computador en este momento. Ah, bueno, ¿querés que yo vea? A ver, voy a ver si hay preguntas, Nati. Bueno, Pero, Cali, hay una sola, bueno. ¿querés que te la lea? Bueno, Paulita. Dice Patricia, tengo 2 plantas grandes de romero que empezaron a ponerse con puntos que las hacen ver amarillas, desde abajo hacia arriba, pero las puntas, debe ser, aún están bien verdes. También le agarró al orégano y a la menta, pero las plantas, a pesar de todo, se ven muy vigorosas. ¿Qué podrá hacer? Ay, Patricia, no sé, esto de lo amarillo, son puntitos amarillos, no, los puntitos las hacen ver amarillas, no sé, no tendrán mucha agua, porque si también son todas las plantas del mismo lugar, el orégano, la menta, bueno, pueden ser varias cosas, la verdad. Si toda la plantita está amarilla, puede ser que esto puede ser una falta o un exceso de agua, pero que las puntas estén verdes, me parece como que puede ser a lo mejor un exceso de agua, que estén regadas de más. No sé, no te puedo decir con precisión, la verdad. Y si a pesar de todo están muy vigorosas, eso te pasa con todas las plantas, solo con estas aromáticas, es en un lugar de la huerta, en todos. No sé si nos puedes contar algo más, Patricia, como para saber más detalles, para poder ver. Hola, buen día. Estaba Hola. luchando con el micrófono del teléfono. Sí, está bien. Sí, o sea, son como puntitos así amarillos que le han salido a la menta, al orégano, y empezó en el romero. Para mí Si bien son parece una puntitos enfermedad. amarillos, sí, yo entendí que la hacen ver amarillas, pero si los puntitos son, como que estaban secas, pero si los puntitos son amarillos, probablemente sean hongos, ¿no? Ah, Y en ese caso, nosotros sabemos hacer unos biopreparados de cola de caballo o de ruda, ¿no? Hay que con eso lo usamos como fungicida. Yo tendría, no sé si vos no has estado en el encuentro de enfermedades, de control de enfermedades, no. no, porque encima tengo un problema yo cuando me inscribo a alguna de las clases, la misma aplicación del CDI me la devuelve a la inscripción y me dice usted ha cancelado. Pero en el instante que me anoto, si yo no he cancelado nada y lo mismo si me cancela la inscripción, no sé qué pasará. Así que me deja hacer clase de por medio. Ahí no sé, Nati, vos si tenés idea de eso o no. Recién estuvimos consultándolo, hablando por el chat,
se escapa de nuestras manos porque es la funcionalidad del mail. Nosotros enviamos, por nuestro lado, enviamos los links de ingreso y corroboramos que no recibamos rebotados. Es lo máximo que podemos hacer. Si recibimos algún rebotado, volvemos a enviar el mail. En algunos casos, nos ha pasado, no recuerdo los nombres, la verdad, que nos rebota constantemente, le enviemos la cantidad que sea necesaria, lo mismo está rebotado, pero nos devuelve rebotado, pero en otros casos suelen llegar a la casilla de spam o correo no deseado. Hay que tratar de buscarlo, en algún rinconcito llegan. El tema es que directamente, o sea, no me toman la inscripción, es en la aplicación del CDI. No, después no me llega un mail, nada, me llegan notificaciones al ciudadano digital diciendo de que yo he cancelado la capacitación. Pero en el mismo instante en el que yo me inscribo. Perdón, ¿en el ciudadano sí te llega la notificación de que estás inscripta? En el ciudadano me notifican de que yo la cancelé. Ah, como que la anulaste. Exactamente, pero, o sea, yo me inscribo y me llega la notificación al ciudadano de que yo me inscribí y al segundo me llega de que yo cancelé la inscripción. Claro, ese es un tema de ciudadano digital, entonces. Lo mismo lo vamos a consultar con sistemas de nuestra repartición del Ministerio de Agricultura, para ver si ellos pueden hacer algo. Después, envíanos un mail, por favor, con tu número de quill. Sí. Para ver si nosotros desde nuestro lugar podemos hacer algo. Si no, te voy a estar comunicando, que te comuniques, valga la redundancia, con Ciudadano Digital para ver cuál es el problema. Perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Cali, acá tenemos más consultas. Espérate que le termine de bueno. completo a Nati a Patricia. Entonces, Patricia te decía, en el caso de si son hongos, que yo creo que si son puntitos amarillos seguramente son hongos, y que pueden ser por un exceso de humedad. En ese caso, nosotros aconsejamos dos bioinsumos. Uno es el purín de ortiga, que le llamamos, que es de la ortiga, esta planta, esta que pica, ¿viste esta ortiga? Sí. Bueno, más o menos un puñado de unos 100 gramos de la planta fresca, o 40 gramos de, no sé si no tienen, ya no es tan fácil verlas, antes era más fácil verlas en baldíos, en los jardines, no sé si la venden en herboristerías, pero es conveniente empezar a producir ortiga también para hacer los bioinsumos, pero esto se llama purín porque se pone a fermentar este puñado de ortiga más o menos en 10 litros de agua. Y durante 10 días, o 10, 20 días, y se lo va removiendo, esto se va fermentándose, y esto se lo diluye en 10 y se riega, ¿no? Se riega y se le pone tiene una doble función este purín de ortiga, es un excelente fertilizante, porque aporta todo tipo de nutrientes al suelo, pero a la vez actúa como fungicida para los hongos. Entonces vos regás, pero también le podés aplicar con un rociador en las plantas que tengan estos puntitos amarillos. Y la otra, el otro preparado que también es específico para los hongos, que ya no tiene esta doble función y que sí lo podés encontrar en herboristería seguro, es la cola de caballo, que son esas plantitas, no sé si las has visto, son como varitas, que crecen bien derechitas, tienen hojas muy alargadas. Cola de caballo, que le llaman equisetum también, que equisetum es cola de caballo en latín, es lo mismo. Esa también se pone un puñado de planta seca, que son más o menos 10 gramos, se lo hierve durante 1 hora, y ese té, digamos, hervido, se lo deja enfriar, y se aplica a la planta con un rociador 1 vez por semana. Eso para usar, digamos, para
No de decir, y si para mejor, digamos, para que no se propague, si tenés hojas ya muy afectadas y partes de la planta muy afectadas del romero, por ejemplo, cortar esas partes de la planta que están afectadas y tirarlas. Con cuidado de que el polvito es ese polvito que son esporas, las esporas son como las semillas de los hongos, no se te diseminen en otras plantas, ¿no? Estos hongos suelen ser por lo general para todos, les viene bien cualquier hoja que agarren. Así que la sugerencia es esa, que puedas sacar de las plantas lo más que puedas y tirarlo. No, si estás haciendo compostera, no lo tires en el abono, sino tirarla a la basura. Y además con estos preparados se puede combatir lo que te quede y prevenir, digamos. Y el de la ortiga es muy bueno porque además es excelente abono natural, ¿no? Además. Una consultita más. Sí. Tengo también disponibles trichodermas o caldo sulfocálcico, el caldo bordolés. Bueno, el caldo bordelés sí, el bordelés totalmente permitido, digamos, también, ¿no? Aunque es una sustancia química. Y si tenés tricoderma, bueno, no lo dudes, la tricoderma es, no sé si debes saber, es un hongo también. Sí, que come hongos. Que come estos otros hongos. Pero por lo general se lo utiliza más para problemas de hongos de suelo, ¿no? Porque se lo incorpora al suelo. Porque tenemos hongos que trabajan, los que más vemos nosotros, los que más atacan en la huerta, son estos que atacan a las plantas, digamos, y a las hojas, por lo general. Llegan a atacar las flores y los frutos cuando ya es una súper invasión, ¿no? Pero tenemos otros hongos que están en el suelo y que afectan a raíces, por estar en el suelo, inclusive a veces a semillas. Son los menos frecuentes en la huerta, pero los hay. Y la tricoderma, además, tiene esta doble función como la ortiga. Este tricoderma hongo que come otros hongos, como vos también lo definiste, además es muy buen precursor de crecimiento. Funciona en la vida del suelo, digamos, como un promotor de crecimiento de las plantas. Así que si tenés tricoderma, bienvenido sea. No sé si ahí te indica en qué proporción ponerlo y cómo incorporarlo, pero es muy bueno. Y el otro, este caldo bordelés, digamos, si bien está hecho con sustancias, está hecho con azufre y con cobre, pero está permitido dentro de la producción agroecológica o producción orgánica, y es algo como tradicional, ¿no? Con esto se tratan tradicionalmente las vides, por ejemplo, y te queda un colorcito celestito verdoso. No sé si ya lo has usado. Y es muy fácil. No, todavía no lo he usado. Bueno, y es fácil de usarlo, de prepararlo, y es barato, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, que tengas suerte. Me han dicho que es bastante rendidor, por lo menos. Sí. Genial. Espero que... Muchísimas gracias. No, espero que lo combatas pronto, digamos. Antonella dice que tiene una duda con la asociación de cultivos, Cali. Sí. ¿Las plantas se pueden poner una al lado de la otra o hay que dejar los 15 centímetros, por ejemplo, entre planta y planta como la acelga? Y bueno, eso depende, Antonella, de qué plantas, ¿viste? De qué plantas, de qué estamos hablando. Y siempre tener en cuenta que en esos 15 centímetros, vos estás pensando 15 centímetros en el suelo, ¿no? Después hay que ponerle así, 15 centímetros, entre un dedo y otro. Después hay que ver cómo se desarrollan estas plantas, ¿no?
Por ejemplo, la acelga que vos mencionas de 15 centímetros, bueno, esa acelga se desarrolla y ese tiempo, ya la cortamos después. Si dejamos esa acelga, por ejemplo, semillar, esa planta va a crecer mucho más y ya se van a empezar a competir entre ellas, tanto arriba por el sol, como abajo por agua y nutrientes. Pero estos 15 centímetros, si querés, pueden ser considerados como universales, como lo mínimo entre planta y planta, pero va a haber casos en que necesites más espacio. Por ejemplo, estoy pensando en una berenjena, no sé si vos alguna vez has visto una planta de berenjena ya cuando ya florece y tiene los frutos, o de tomate, o de pimiento. Esto va a depender de las plantas, y por lo general estas que comemos los frutos, que se desarrollan hasta el final, que están, digamos, todo el ciclo en la huerta, seguramente vas a necesitar más que 15 centímetros entre una y otra. Depende de qué planta. Esos 15 son como mínimos. Hola, Antonella. ¿De qué plantas hablabas, Antonella? No, yo preguntaba, por ejemplo, en el caso de asociar la zanahoria con la selga, ¿es necesario dejarle mucho espacio o ya con los 5 centímetros que necesita la selga, la zanahoria, por ejemplo, ya la podemos plantar al lado? Sí, esos 15, bueno, perfecto, Antonella, sí. Esos 15 que vos me decís para la zanahoria, bien, tan bárbaro. Porque es lo mismo que vos, hasta menos espacio a lo mejor, que pondrías entre acelga y acelga. ¿Me entendés? A lo mejor hasta menos espacio que pondrías entre acelga y acelga le pones una zanahoria al medio. Porque como veíamos, viste que se ve claramente en el dibujito, la zanahoria te va a ocupar, te va a estar trabajando mucho más profundamente, y arriba el desarrollo es menos, porque las hojitas tienen otra arquitectura, son más finitas, si la dejas semillar. Si no, la zanahoria, cuando esté formada la raíz para ya sacarla, no es tanto el desarrollo de la parte aérea comparado al que vas a tener de la selva, ¿no? Claro, esa era mi duda, sí, con plantas de raíz, digamos, como la zanahoria, la remolacha y demás, la podemos plantar entre medio, por ejemplo, de una lechuga, de una espinaca y demás. Totalmente. Sin dejar 10 o 15 centímetros entre una planta y otra. Sí, totalmente, Antonella. Bien. Sí, así bueno, sí. Gracias. No, de nada. Bueno. Ana dice que este otoño sembró rabanito, zanahoria y remolachas. La siembra la hizo al voleo, pero los frutos no crecieron y las plantas crecieron muy grandes. Ahora están semillando. Claro, como que creció la hoja, tiene mucha hoja, se fue en hoja. Entonces, a ver, Ana, vos me decís que los frutos no crecieron. Bueno, más que los frutos, en este caso vos has sembrado 3, que lo que comemos son las raíces, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver ahí qué pasó, porque esto, ¿qué ha pasado? Y están semillando, o sea que esas semillitas, los frutos sí te han crecido, porque esos frutos son los que nos dan esas semillas. Yo entiendo lo que vos decís, que no han hecho esta primera etapa que deberían haber hecho del crecimiento vegetativo de la raíz. Claro, un buen tamaño no ha tenido de raíz. No, esto puede ser porque estas especies, según las variedades, sí son sensibles a la cantidad de horas de luz, así como veíamos. Entonces hay algunas que con las horas de luz alargándose o acortándose semillan antes. Me extraña el rabanito, porque el rabanito se puede sembrar durante todo el año. Las otras, la zanahoria y la remolacha, sí tienen más sensibilidad según la variedad. Hay zanahorias de otoño y hay zanahorias de primavera. A lo mejor vos has sembrado una zanahoria de primavera en este otoño y te ha dado semillas en vez de la raíz. Sería bueno ¿sí? ¿Sabes qué puede haber pasado desde mi experiencia? Yo sembré remolachas de la misma forma y me quedaron todos los plantines juntitos. Entonces,
La planta creció, siguió su curso y estaba hermosa, pero yo no tenía espacio entre planta y planta para que su raíz, digamos, en este caso la remolacha, creciera lo suficiente. Lo que a mí me faltó, desde mi experiencia, es hacer raleo. ¿Se entiende? Claro, el raleo es sacarlas para que queden en el espacio favorable entre una y otra. Pero así todo, el hecho que le haya dado las semillas es lo... Porque alguna hubiera andado bien, se hubiera desarrollado, digamos. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos esperando a que esa raíz se desarrollase, o sea, se convirtiera en una linda remolacha o en una linda zanahoria, y tanto esperar, dejamos que la planta siga el ciclo. ¿Se entiende? Sí. Eso en mi caso, habría que ver ella. Sí, habría que ver la variedad, y bueno, ella también ahí pone que lo hizo el boleo, pero que no raleó, puede ser que no haya raleado como vos. Eso sí, tenemos que siempre pensar que las plantas necesitan ese mismo desarrollo que tienen las plantas para arriba, digamos de alguna forma, lo tienen para abajo. Y necesitan tener para arriba, estar todas expuestas al sol para fotosintetizar, tienen que estar bien aireadas, y abajo tienen que poder las raíces tener una área suficiente para incursionar y de ahí absorber el agua y los nutrientes, ¿no? Puede haber sido de ahí que sí, si lo hiciste al boleo, Ana, y no le dejaste un espacio necesario entre una y otra, no solo que no se desarrolló la raíz, sino que tampoco se te ha desarrollado la planta lo suficientemente como para, de esas reservas que la planta, de esa energía que tomó por las hojas, hacerte la raíz. Y bueno, las horas del día que van variando en la luz, te semillaron, te florecieron y semillaron. De todos modos, es una buena cosa, y si a vos no te pasó lo mismo, guarden esas semillas, porque esas semillas van a estar bien adaptadas al lugar, y van a tener semillas nuevitas, ¿no? Con un poder germinativo del mejor. Si las guardan, las conservan bien, son las que pueden sembrar el año que viene, verificando que sean, Ana, zanahorias de otoño, ¿no? Porque hay zanahorias y remolachas de otoño y de primavera. Hay que verificar bien esas variedades. El caso del rabanito tiene que haber sido que ha estado muy junto nomás, porque el rabanito se siembra todo el año. Variedades, las mismas variedades. Por eso me asombra. Bueno, a Loli le pasó lo mismo. Dice que también se sembró remolacha y zanahoria y le crecieron rapidísimo, y bueno. Manuel nos cuenta que dice que vive en Cuesta Blanca, pero tiene una huerta en Córdoba capital, que está feliz, solo tiene poco espacio y se le amontonan un poco. Combate pulgones con jabón blanco y ya come todos los días verdeo, rúcula, sacó varios tomates, sus zapallitos están enormes y come las hojas en salsas o croquetas. Muy bueno. Genial, genial, Manuel, felicitaciones. Y sí, esto del jabón blanco es muy bueno para los pulgones, y también es muy bueno para las cochinillas. ¿Ah? También nos cuenta que junta semillas de paraíso, 200 gramos más o menos, y con agua las disuelve y las aplasta. Debe ser para hacer tipo un repelente o una poción de esas para combatir los insectos. Sí, el paraíso actúa muy bien como repelente, ¿no? Los frutos bien maduros tienen un olor horrible, pero es excelente como repelente. Y bueno, antes había muchos paraísos en Córdoba, en mi barrio eran todos paraísos cuando yo era chica, después los fueron sacando, pero es muy bueno como repelente. Carla dice que tiene una huerta de 1 por 2 metros.
¿cómo se aconseja dividirla para aprovechar mejor el espacio? Bueno, 1 por 2 metros, ahí habría que ver de sembrar, sí, asociado, tener bien, más que dividirla, Carla, sería ir vos viendo, según los ciclos, según el tiempo de que te van a ocupar ese terreno y la forma de las plantas, y lo que a vos te gusta, porque acá Carla va a tener que hacer como una selección de lo que a vos te gusta, digamos, tener que elegir si querés comer un poquito de mucho o mucho de poquita variedad, digamos, ¿no? Porque es chiquito ese espacio, como para... tenés que sí podés tener una producción importante haciéndolo bien intensivo. O sea, teniendo un suelo con mucho, muy rico, muy abonado, estando incorporándole permanentemente materia orgánica, fertilizantes como esto que hablamos de la ortiga, el purín de ortiga, y aprovechando el espacio y los tiempos de ocupación bien eficientemente, ¿no? Lo aconsejable, vos me preguntás cómo es lo aconsejable dividirla. Bueno, si querés, a grandes rasgos, te diría que la dividas en 4 partes para poder planificar las rotaciones, ¿no? Para ir rotando, poder aplicar lo que decíamos de rotar las distintas familias. Y en esos cada cuarto que tengas dividido, ahí a la vez hacer una buena asociación. En este caso podrías poner, por ejemplo, flores y aromáticas alrededor, ¿no? Para hacer esto como una barrera que te ayude a prevenir y a manejar las cuestiones de los insectos. Que también las flores, como veíamos en los encuentros de insectos, no solo actúan con esto de confundir con el aroma, sino muchas de ellas atraen insectos benéficos. Recordemos también que hay insectos que comen insectos fitófagos. Hay insectos que son, digamos, carnívoros, por decirlo así, son predadores, como las vaquitas de San Antonio, por ejemplo, Manuel que tiene el tema con los pulgones. Las vaquitas de San Antonio, Manuel, comen los pulgones, los devoran, y las vaquitas comen los pulgones desde que son chiquititas, digamos, desde que apenas nacen, ya nacen y empiezan a comer pulgones. Pasan por distintas etapas, distintos estadios, por eso cuando hacemos el encuentro de insectos mostramos los distintos, para poder reconocerlos, ¿no? Cuando son jóvenes y no combatirlos, sino fomentar que estén en la huerta. Después veo acá, Nati, no sé, Carla, si más o menos te pude contribuir en algo a lo de dividir el terreno, el espacio, coméntanos. Después Romina pregunta sobre los biopreparados, ¿se consideran productos agroquímicos o fitosanitarios? Bueno, los biopreparados son fitosanitarios, Romina, porque agroquímicos implica una formulación química, de compuestos químicos, de sustancias químicas, por decirlo así, de síntesis química, ¿no? En cambio, el fitosanitario es más amplio y se refiere como a, los sanitarios serían como remedios y lo fito es vegetal, ¿no? Entonces, los biopreparados son justamente preparados a partir de compuestos biológicos, que son orgánicos, que por lo general son plantas, que pueden servir para fertilidad del suelo, para repeler insectos o para controlarlos. Y lo mismo con hongos, ¿no? Entonces los biopreparados en realidad son
entran dentro de los fitosanitarios, como también los agroquímicos. O sea, los fitosanitarios, estos remedios para plantas pueden ser agroquímicos o pueden ser biopreparados. Conclusión de todo el lío que hice, los biopreparados son fitosanitarios. Cali, acá te preguntan sobre tricoderma, si se puede colocar en todas las plantas, ¿dónde se consigue? Bueno, hay algunos tricodermas comerciales, o sea que se consiguen en las semillerías, no sé si en los viveros ya hay, porque no sé si se está usando mucho a nivel jardín o huerta chiquita. Esto, digamos, como para tener acceso a lo que se comercializa. Están experimentando con tricoderma en la Facultad de Agronomía y otros institutos, pero no lo están comercializando. Lo que pueden encontrar ya, que está como producto comercial, en semillería seguramente, ¿no? Seguramente, y sí se puede colocar en todas las plantas, porque en realidad la tricoderma actúa en el suelo, ¿no? Se puede colocar en cualquier suelo, digamos. Claro. Y como les decía, que también tiene un factor de promoción de crecimiento. Cali, Se usa mucho con... Sí. una consulta, ¿y si crecen en la huerta y las dejamos ahí, cumplen la misma función? Tanto la ortiga como todas estas especies que nombraste que se pueden hacer esos preparados. Bueno, lo importante es, digamos, yo decía de que tuviéramos ortiga o cola de caballo, todas estas manzanilla, ¿no es cierto? Todas estas tajete, que son los copetes o tajetes se llaman también. Todos estos promocionamos que estén en la huerta. Ahora, esta propiedad de la ortiga que necesita pasar por este proceso de fermentación, por o sea, conformar el purín para que tenga este poder, digamos, esta función de darte todos estos nutrientes que te da y a la vez ser fungicida con la cuestión de los hongos. La ortiga solita, porque esté ahí, no va a combatir el hongo. Hay que hacerle este procesamiento por la fermentación y ahí pulverizar la parte que esté afectada. Es distinto el caso del copete, Nati, que por ejemplo, este copete tiene una función, tiene una sustancia, las raíces de esta planta, que controlan otra plaga que se llaman nemátodos, y que están en el suelo, y que son muy pequeñitos que no los vemos, no llegamos a verlos. Es así, con el hecho de estás cumpliendo su función, el copete, y conviene poner estas plantas, como el taco de reina también, más que nada cuando tenemos solanáceas, cuando tenemos tomate, berenjena, pimiento, papas, porque esas saben ser, los nemátodos les saben encantar las raíces de esas plantas, de esta familia, ¿no? Acá Carla pregunta, ¿la ortiga sirve para fungicida? Claro, justamente. Como fertilizante, Carla, como fertilizante. Y Manuel, el tricoderma, sí, ahora comprándolo, pero también hay no sé cómo viene ya voy a averiguar bien eso para otra vez, uno puede reproducirlo. Es Silvano desde el mail de su hijo. Ah, bueno, yo debería decirle Manuel. Las dos, por eso. Después, bueno, Silvana, entonces dice, unos bichos parecidos a mezcla de araña con vaquita San Antonio, vino los tomates. Serán unos bichitos más alargados que la vaquita y con puntitos amarillos. Les puse jabón con agua
y traté de agarrarla y la fui sacando de a una. ¿Qué plaga sería? Pueden ser unos que llaman 7 de oro o 9 de oro, que son unos son coleópteros, o sea, son como las vaquitas, son cascaruditos, digamos, y no sé lo de la mezcla de araña, ¿qué le has visto de araña? Silvana, a lo mejor le has visto que son más alargadas, patas más largas que la vaquita de San Antonio. Claro. Tienen pata más larga y el cuerpito es más alargado y tienen manchitas amarillas, los circulitos, las manchitas son amarillas. Capaz que es ese y les encanta el tomate, seguramente es ese. Puede ser ese o el bicho moro, que también es muy parecido. Está bárbaro lo que has hecho, de sacarlo mejor. Si uno puede controlarlo sacándolo, mucho mejor, porque estos, además de ellos hacernos el daño, porque estos tienen, como la vaquita de San Antonio, estos tienen el aparato, la boca es masticador, tienen mandíbulas, comen las plantas. Pero además, estos son los adultos que después las hembras ponen huevo y empezamos de nuevo, digamos, con los huevitos, la larva y toda la historia, ¿no? Así que está muy bien eliminarlos directamente, en la medida que se puede. Dice Silvana que ha hervido cáscara de banana y lo usó para regar, agregando más agua para que se aliviane. Al limonero, que tiene 40 centímetros, le puso cáscaras de naranja con penicillium y se fueron las hormigas. Bueno, mira vos, ¿sí? Bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Y la de la banana le viene al pelo porque eso le da mucho potasio. También lo puede hacer ¿se acuerdan con lo que vimos con la cáscara de huevo? Se hace una cosa bien concentrada de calcio. El de la ortiga es fantástico porque nos da de todo. Y acá, bueno, pregunta también Silvana, la del rabanito. Bueno, miren, Silvana tuvo más suerte. Cosechó un montón de rabanitos y dejó uno que semilló. Tuvo las dos cosas. Mira. Y ella pregunta en qué momento la saca. Bueno, ya cuando veas esa florcita blanquita de 4 petalitos, cuando veas que se te hace como una chauchita, cuando se seque esa chauchita, digamos. Tiene que estar bien seca, que eso va a significar que la semillita que está adentro está bien madura, ¿no? Ahí, qué bueno. Carla, ya mismo, Silvana, y otra vez la rabanita. Carla, nos decís que con respecto a la división te ayudó. ¿De qué división nos estás hablando? Dice que estuvo investigando y que quería estar seguro. Sí, escucho. Sí, no, acá ya me acuerdo yo, Carla dice, lo que Carla dice un poquito de mucho. Y yo le decía, bueno, Carla, tenés que decidir si en ese 1 metro por 2 metros. Bueno, Regio dice que sí, que fue de ayuda. Y sí, lo que vas a poder hacer, me parece regio, Carla, que vayas probando. Inclusive jugate y alguna plantita dejarla semillar, para decir que hiciste de todo, hasta semillaste. Y qué bueno esto de, dice Silvana que amé, dice, se fueron las hormigas. Sí. Pero no solo, claro, porque ese penicilio les ha competido con el hongo seguramente. Bueno, qué suerte, qué suerte. Bueno. No sé, Nati, si hay más mensajes. O... No, leíste el último de Silvana. Espérate que acá dice el nombre, 9 de oro. Dicho, hay como 7, me siento millonaria, incluso mis pimientos son sorprendentes. ¡Qué lindo! Mira, Santa Lucía, no he comido la Santa Lucía, yo confieso, pero lo que me encanta es la hoja. Mira. Me encanta la hoja. Ay, un abrazo para vos también, Silvana, vos maestra, yo no sabía esto de la Santa Lucía. Bueno. No sé si los demás participantes están leyendo el chat. Si quieres se los voy comentando. Bueno, estaríamos todos, invitarlos a participar el próximo jueves. Tenemos 2 capacitaciones,
una de las cuales a las 10 de la mañana la da el ingeniero agrónomo Gastón, que es todo sobre huerta agroecológica y se van a tratar más en profundidad todos estos temas que ustedes estuvieron hablando con Cali, de los preparados biológicos que no le hacen mal a las plantas, cómo nutrir el suelo, cómo nutrirlas, todo sobre Nati, acá hay una última preguntita que de Antonella. Dice, ¿cuánto crece la planta de sandía enana? Bueno, te voy a hacer una gran confesión, Antonella. Nunca vi una planta de sandía enana, no sé, pero me imagino que debe ser la mitad que una planta de sandía común, por lo menos. Y eso ya es un montón, porque las sandías, como los zapallos y salvo un zapallito de tronco que crece más en una planta, y de ahí salen los zapallitos, estas otras son rastreras, y sale una guía, y se van, por decirte, 3, 5, 10 metros o más, y se van enrolando. Entonces, esta planta de sandía enana, no tengo idea, pero yo calculo que por lo menos unos 5 metros te va a crecer, porque cada 40 centímetros como mínimo te va a dar un fruto, sale una flor y el fruto. Habría que buscar más información de esta sandía enana, pero hacete la idea que por lo menos tenés que tener, sí, 10 metros, por lo menos 5 metros alrededor de la planta para que vaya, ¿no? Sí. A todo esto, entre esas plantas pueden haber otras, no. Bueno, no, mi pregunta era porque las tengo en macetas y tengo que ponerles algo, una guía o algo como para que se vayan enredando en ella y no sé qué tamaño hacerlo. Claro, bueno, no, Antonella, hacela por lo menos de 5 metros, te digo, pero ahí, fíjate bien porque cuando te florezca y cuaje y te haga el fruto, te va a pesar. Sí. Entonces tenés que tener mucho cuidado porque vos ahora la vas a colgar muy lindo, como si fuera un potus, ¿no es cierto? Vas a decir, bueno, la podés colgar de la pared, inclusive, qué lindo potus, pero después el tema es que cuando te fructifique, no sea cosa que ese peso después te rompa la planta y no vas a tener ni ese fruto ni más planta, ¿no? Yo he visto muchos cultivos de zapallo que los hacen para arriba, los elevan, pero como con una gárgola. Con una estructura, sí. Como con una estructura que los contenga, no quedan colgando, por decirte, de un clavito o de un hilo, ¿viste? Tiene como una estructura que lo contiene, sostiene toda la planta. Porque el tema es cuando te fructifique, que eso, imagínate lo que pesa una sandía, por más enana que sea, que me imagino que te va a dar frutos más pequeños, bueno, pesará su 2 kilos por lo menos, ¿no? Pero está genial que hagas esa experiencia, me encanta. Vamos a ver qué sale. Sí, no, y no conozco nunca he visto sandía enana. ¿Es enana porque la planta es chiquita y también es chiquito el fruto? ¿O? Sí. Está bien. No la conocía. Bueno, no queda más que felicitarlos a todos. Están teniendo, se ve que muy buenas producciones en sus huertas gracias a las capacitaciones, por eso los volvemos a invitar. Este jueves está la capacitación del ingeniero agrónomo Gastón Otonelo a las 10 de la mañana, tienen tiempo de inscribirse hasta el miércoles al mediodía, porque nosotros tenemos que tener un tiempito para después enviar los links de ingreso, simplemente por eso hemos puesto un horario de cierre. La capacitación es alternativas para alimentar el suelo y es todo destinado justamente a este tema de la agroecología porque la idea es que cosechemos y después podamos utilizar, sabemos de dónde provienen nuestras verduras y nos orientamos a una alimentación saludable.
agradecerles una vez más a sumarse a esta iniciativa de Cosechando para mi familia, la huerta en tu hogar, que justamente, como les dije antes, los va a conducir a una alimentación saludable y va a forjar los lazos familiares y, ¿por qué no, intrafamiliar y también con los vecinos con este tema, que está siendo muy importante en esta época que estamos pasando, ¿sí? Es una buena alternativa para poner la cabeza en otra cosa y de paso que nos ayuda. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escribiendo mediante el chat y esperamos verlos en la próxima. No sé, ahora las dejo con mis compañeras, así también los saludan, a Catalina Vicio, nuestra ingeniera agrónoma, y Paula Corbalán. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Bueno, desearles a todos, saludarlos hasta los próximos encuentros y que tengan una hermosa semana. Buenos días. Bueno, buenísimo, chicas. Hay muchísimos saludos, hay muchísimos agradecimientos, Cali. Así que, bueno, excelente jornada. Gracias a todos por sumarse. Nos vemos en la próxima. Gracias. Karim, ¿me podés hacer hospedadora? ¿Cómo es, Natita?